Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de transformación personal y financiera. La inflación es un fenómeno económico que impacta directamente en el poder adquisitivo de las personas y en la estabilidad de los mercados. Se define como el incremento constante de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo prolongado. Con frecuencia, la inflación se percibe como un ligero aumento en la cesta básica, en la factura de la luz o en el precio de la gasolina. Sin embargo, su efecto va más allá de la simple subida de precios, pues implica que el dinero pierde valor y, por tanto, reduce la capacidad de compra de quienes no están tomando medidas al respecto. Es posible que, aun sin ser conscientes, estemos perdiendo poder adquisitivo cada día que pasa. Este deterioro silencioso del dinero puede deberse a la emisión monetaria descontrolada, a la intervención de bancos centrales o a la coyuntura internacional. Además, las crisis económicas y sanitarias recientes han acentuado este proceso, obligando a muchos países a inyectar grandes sumas de dinero en la economía. Si bien en el corto plazo esto puede mitigar problemas urgentes, en el largo plazo fomenta un entorno inflacionario que requiere atención y estrategias de protección financiera. Dejar el dinero inmóvil en una cuenta bancaria, con rendimientos casi nulos, significa aceptar que cada mes se puede comprar menos con la misma cantidad. Este proceso, lento pero constante, es uno de los motivos por los que la gente habla de la necesidad de invertir. A lo largo de este texto, se profundizará en la relación entre la inflación y el día a día, y se explicará por qué es crucial entender no solo las dinámicas económicas, sino también los factores psicológicos que influyen en nuestras decisiones financieras. Para comprender la magnitud de la inflación y sus consecuencias, conviene explorar el origen de la emisión de dinero. A lo largo de la historia, diversos países respaldaban su moneda en metales preciosos para limitar la cantidad de billetes que podían circular. Sin embargo, cuando se rompió el vínculo entre el dinero y el metal que lo respaldaba, las autoridades monetarias obtuvieron la facultad de imprimir grandes cantidades sin necesidad de aumentar las reservas de oro o plata. Esta ruptura, que inicialmente fue un movimiento para resolver urgencias inmediatas, abrió la puerta a nuevos dilemas. Por un lado, permitió reactivar economías, financiar proyectos y cubrir déficits en periodos de crisis. Por otro lado, facilitó que se produjera exceso de liquidez, lo que tarde o temprano se convierte en inflación. Cuando se habla de imprimir dinero, no siempre se trata de billetes físicos. A menudo basta con pulsar un botón electrónico que registre depósitos en los bancos comerciales. El resultado es que, de repente, circula más moneda que antes, mientras que la cantidad de bienes y servicios no aumenta de la misma manera. Esta diferencia de ritmo entre la emisión monetaria y la producción real es el origen de la subida de precios. Al existir un mayor número de unidades monetarias en circulación, cada una de ellas tiende a devaluarse gradualmente. Para el ciudadano común, el efecto práctico es que lo que antes costaba 100, ahora cuesta 105, y al cabo de cierto tiempo llega a costar 110 o más. Esta percepción de todo sube no es casual, sino la consecuencia natural de desequilibrios monetarios que se instauran en la economía global. La inflación puede ser moderada, alta o hiperinflacionaria, según el porcentaje de incremento de precios acumulado en un determinado plazo. En el caso de una inflación moderada, los incrementos pueden ser del 1 al 4% anual, lo que, a primera vista, no parece dramático. Sin embargo, basta con proyectar este porcentaje a varios años para observar un deterioro de la capacidad de compra. Si se mantiene un 4% de inflación anual, en menos de 20 años el valor real de un capital puede reducirse significativamente. En economías con inflación alta, el deterioro es mucho más evidente, y quienes no ajustan sus salarios o no encuentran maneras de invertir se ven empujados a un estado de empobrecimiento. En casos extremos, como la hiperinflación, los precios pueden duplicarse o triplicarse en cuestión de meses, generando un caos financiero que obliga a las personas a gastar su dinero lo antes posible, pues al día siguiente vale menos. A pesar de que son realidades aparentemente lejanas para quienes viven en economías estables, conviene estar prevenidos. Los factores geopolíticos, las pandemias y los cambios repentinos en la política monetaria pueden acelerar procesos inflacionarios y poner de relieve la importancia de entender estos mecanismos.
Cuando en una coyuntura específica un gobierno decide emitir grandes cantidades de dinero para enfrentar una crisis, el alivio inmediato puede ser positivo, pero a mediano y largo plazo corre el riesgo de desencadenar un espiral inflacionario que afecte a la mayoría. Por ello, no hay que subestimar la capacidad que tiene la inflación para alterar nuestras finanzas personales. La decisión de apostar por estrategias de inversión surge, en parte, como respuesta a este panorama. Mantener el dinero en cuentas de ahorro con intereses mínimos significa perder capacidad de compra año tras año. En cambio, invertir en activos con potencial de crecimiento, como acciones, fondos de inversión, bienes raíces o incluso materias primas, brinda la oportunidad de que el capital se revalorice por encima de la inflación. Sin embargo, el simple hecho de destinar dinero a un activo no garantiza el éxito. Hay que tener en cuenta la volatilidad de los mercados, el riesgo asumido y la necesidad de diversificación. Además, el factor psicológico juega un papel esencial. Muchos individuos reconocen la importancia de invertir, pero se sienten paralizados por miedo a las pérdidas. Otros se entusiasman en exceso cuando ven que ciertos activos parecen subir sin freno y acaban entrando en el mercado en el peor momento. Al mismo tiempo, las noticias sensacionalistas y los titulares de pánico pueden disuadir de realizar movimientos estratégicos en periodos de oportunidad. De ahí la relevancia de equilibrar conocimientos económicos con un buen control emocional. Invertir no es un juego de azar ni una carrera de velocidad, sino un maratón que exige constancia, gestión adecuada del riesgo y una dosis de autodisciplina para no dejarse llevar por titulares alarmistas o falsas promesas de rentabilidad. En el campo de la psicología económica, se han identificado varios sesgos que afectan nuestras decisiones. Aunque parezca sorprendente, tener información y datos no es suficiente para tomar la elección más acertada. Nuestro cerebro está programado para reaccionar con rapidez ante peligros o recompensas, lo que en muchas ocasiones conduce a errores de juicio. Uno de los sesgos más comunes es el de arrastre o imitación, que sucede cuando observamos a la mayoría comportándose de cierta manera y terminamos por repetirlo sin un análisis individual. Este fenómeno es responsable de muchas burbujas financieras. Cuando demasiadas personas compran un activo a la vez, empujan su precio al alza, alimentando la idea de que esa inversión solo puede subir. Sin una base fundamental sólida, ese crecimiento se vuelve insostenible, y cuando el precio revierte su tendencia, el estallido de la burbuja arrastra a quienes invirtieron por mera imitación. Por ello, uno de los primeros principios es preguntarse si las masas que están entrando en un activo realmente saben lo que hacen. La historia de los mercados está repleta de episodios de irracionalidad colectiva, por lo que la cautela y el análisis individual resultan vitales. Observemos quienes recomiendan determinadas oportunidades. Se trata de expertos con un historial de éxito o de aficionados que buscan ganancias rápidas en un plazo irreal. Otro sesgo que puede confundir nuestro proceso de decisión es el de confirmación. Este nos lleva a buscar y prestar más atención a las noticias o análisis que ratifican nuestra hipótesis previa, ignorando aquellas informaciones que la ponen en duda. El sesgo de confirmación actúa como un filtro mental que distorsiona nuestra visión de la realidad. Por ejemplo, si creemos que una determinada criptomoneda va a subir de precio, tenderemos a seguir cuentas y medios que avalen esa predicción, obviando cualquier evidencia de que tal vez no sea el momento adecuado para invertir. Aunque es natural desear que las inversiones funcionen, la objetividad exige examinar críticamente los contraargumentos. Una manera de contrarrestar este sesgo consiste en obligarnos a leer o escuchar análisis opuestos a nuestra opinión y en mantener un método de valoración que no pueda manipularse con facilidad. Así, cuando estemos al borde de tomar una decisión importante, podremos contrastar todos los datos en lugar de dejarnos llevar únicamente por lo que deseamos escuchar. Este ejercicio de introspección mental requiere disciplina y humildad para reconocer que es posible equivocarse. El optimismo es otro rasgo común que puede transformarse en un sesgo perjudicial. Es cierto que sin un grado de optimismo resulta difícil embarcarse en cualquier proyecto de inversión. Para lanzarse a los mercados, se necesita la convicción de que es posible obtener rendimientos y crecimiento. Sin embargo,
Un optimismo desmedido ciega ante riesgos evidentes y puede llevar a desestimar parámetros tan esenciales como la diversificación o la investigación profunda de un activo. Ciertos inversores sobreestiman su capacidad de predecir el comportamiento de los precios, generando un exceso de confianza que provoca la toma de posiciones arriesgadas en momentos indebidos. Además, la publicidad y las historias de grandes fortunas en poco tiempo refuerzan la idea de que ganar en la bolsa es sencillo y rápido, lo que dista mucho de la realidad. Para controlar este exceso de optimismo, conviene definir metas concretas, investigar a fondo y establecer límites de pérdida. Conocer de antemano cómo se actuará si las cosas van mal evita que, en pleno pánico, se tomen decisiones apresuradas basadas únicamente en la esperanza de que el mercado se recupere. La aversión a la pérdida, por otro lado, es un sesgo que se manifiesta de forma paradójica. Consiste en que el dolor de perder cierta cantidad de dinero es más intenso que la alegría de ganar la misma suma. De acuerdo con diversas investigaciones, puede llegar a ser hasta 2 o 3 veces más poderoso el sentimiento negativo de la pérdida en comparación con la satisfacción de la ganancia. Este mecanismo, que en la prehistoria quizás servía para proteger al individuo de peligros letales, en el mundo de las finanzas puede volverse contraproducente. Una persona que sufre una caída en el precio de su inversión puede negarse a vender, aunque la lógica indique que es el momento de retirarse para no ver cómo el valor sigue disminuyendo. El deseo de no reconocer la pérdida impulsa a aferrarse, esperando un milagro que devuelva el precio a su nivel inicial. Esta actitud, sin embargo, inmoviliza el capital que podría destinarse a otras inversiones más prometedoras. De esta forma, la aversión a la pérdida puede amplificar los perjuicios, al mantener posiciones prácticamente muertas mientras el resto del mercado ofrece oportunidades de rentabilidad más atractivas. Entender este sesgo y disponer de un plan claro de entrada y salida son esenciales para evitar trampas emocionales. El conjunto de estas inclinaciones mentales puede convertir la experiencia de invertir en un cúmulo de tensiones y frustraciones si no se maneja con prudencia. Muchas veces, el problema no radica en la falta de conocimientos técnicos, sino en la incapacidad de gestionar las emociones cuando las cifras cambian rápidamente. Es imprescindible reconocer que nuestras motivaciones, miedos y deseos son tan determinantes como cualquier dato estadístico. El mercado es un ecosistema en el que confluyen millones de personas, cada una con su propia perspectiva, y no es raro que un movimiento de masas conduzca a alzas o bajas desproporcionadas. Aquí es donde las reglas y la disciplina personal entran en juego. Se recomienda establecer de antemano cuáles son los límites de riesgo y el objetivo de rentabilidad, además de revisar periódicamente la composición del portafolio. También resulta útil compartir impresiones con personas que tengan métodos de análisis diferentes, ya que eso permite ver aspectos que se estaban pasando por alto. El autoconocimiento es un recurso valioso, pues si uno sabe que tiende a ser sobreoptimista, puede compensarlo con más horas de estudio y contrastando opiniones opuestas. Un aspecto fundamental para quien busca protección contra la inflación y desea aprovechar los mercados es la diversificación. Se ha dicho en infinidad de ocasiones, pero no por eso deja de ser cierto, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Se trata de un principio que reduce la volatilidad y las posibles pérdidas, distribuyendo el dinero en diferentes activos, sectores e incluso geografías. Por ejemplo, si una persona invierte exclusivamente en el sector tecnológico y por algún motivo ese sector sufre una caída, el impacto en el capital total será muy alto. En cambio, si esa misma persona reparte su inversión entre sectores industriales, de consumo, de tecnología, de energías renovables, y también adquiere algo de renta fija y metales preciosos, es más probable que la volatilidad quede compensada. Aunque la diversificación no elimina por completo el riesgo, si lo gestiona de manera más inteligente. En un entorno inflacionario, resulta especialmente interesante incluir activos que tengan un comportamiento resistente a la devaluación monetaria, como pueden ser bienes raíces o acciones de compañías sólidas. Cada inversor debe analizar su perfil de riesgo y sus metas de crecimiento antes de decidir cuánta diversificación es apropiada. La disciplina se convierte en la llave que abre las puertas de la consistencia. Invertir no es solo una cuestión de saber elegir dónde colocar el dinero, sino también de cuándo y en qué condiciones retirarlo.
Disponer de un plan meticuloso, donde se especifique qué sucederá si una inversión alcanza un nivel de ganancias determinado o si, por el contrario, se hunde más allá de un umbral establecido, evita la toma de decisiones emocionalmente cargadas. Además, revisar la cartera de manera periódica permite rebalancear activos. Por ejemplo, si cierto sector ha tenido un crecimiento desmesurado y ahora representa un porcentaje demasiado grande de la cartera, puede ser el momento de vender parte de esas posiciones para mantener el equilibrio que se fijó al inicio. El resultado de esta práctica a lo largo de varios años es que se minimiza la exposición a riesgos excesivos y se consolidan los beneficios obtenidos en los periodos de bonanza. Aún así, no hay que caer en la tentación de retocar la cartera cada día, pues eso suele conducir a la sobreoperación y al estrés continuado. El equilibrio entre vigilar y respetar la estrategia es uno de los rasgos que distinguen a los inversores exitosos. La educación financiera se erige como un componente esencial para encarar la inflación y las fuerzas del mercado con mayor seguridad. No se trata de convertirse en un experto académico, sino de adquirir la capacidad de comprender la información básica, tasas de interés, indicadores de crecimiento, fluctuaciones cambiarias y estados financieros de las empresas. Este bagaje permite identificar señales de alerta y oportunidades en los momentos correctos. Del mismo modo, ayuda a distinguir las inversiones fundamentadas de los simples rumores que proliferan en las redes sociales. En una época en la que hay tanta sobreinformación, es fácil confundirse, por lo que conviene ser selectivo con las fuentes de aprendizaje. Leer libros especializados, seguir a analistas con credibilidad demostrada y practicar con pequeñas inversiones al inicio, puede ser una buena manera de fortalecer los conocimientos sin arriesgar cantidades elevadas. Además, vale la pena cultivar la paciencia. Pocas inversiones legítimas ofrecen retornos espectaculares a muy corto plazo, y la mayoría de los grandes logros se obtienen mediante la reinversión de ganancias y el interés compuesto a lo largo de varios años. El control emocional no solo ayuda a evitar caídas estrepitosas, sino también a aprovechar oportunidades en momentos de pesimismo general. Cuando el mercado está sumido en el miedo, los precios pueden caer más de lo que indica su valor intrínseco, abriendo la puerta a comprar activos de calidad a precios bajos. Sin embargo, dar este paso requiere valentía y un análisis sosegado, pues uno se arriesga a un ambiente donde todos corren en dirección contraria. Del mismo modo, cuando hay euforia excesiva y los titulares solo hablan de ganancias exponenciales, tal vez sea momento de moderar la exposición o tomar beneficios parciales. Este comportamiento contracorriente es complejo de adoptar, ya que choca con la tendencia natural de seguir a la mayoría. Pero es precisamente en esos instantes cuando surgen las grandes oportunidades. El inversor con plan, disciplina y templanza puede sacar ventaja de esos cambios abruptos de humor colectivo. Por eso, a medida que se avance en la formación financiera, también conviene trabajar la gestión emocional. Tomarse un tiempo para evaluar con frialdad y no ceder a impulsos inmediatos puede marcar la diferencia entre un inversionista improvisado y uno preparado. La psicología económica reconoce que el ser humano está programado con múltiples atajos mentales para acelerar la toma de decisiones. Estos atajos, útiles en la supervivencia primitiva, pueden ser contraproducentes en el mundo bursátil. Por ejemplo, el cerebro tiende a proyectar la tendencia reciente hacia el futuro. Si un activo ha subido durante varias semanas, muchos asumen que seguirá subiendo de forma indefinida. Del mismo modo, si algo baja, se piensa que continuará a la baja sin pausa. Esta extrapolación instantánea ignora que los ciclos financieros están sujetos a múltiples factores: resultados empresariales, políticas de bancos centrales, acontecimientos geopolíticos y, como no, la especulación de corto plazo. Para contrarrestar esta ilusión de continuidad, hay que examinar estadísticas pasadas, preguntar por los motivos reales que expliquen la subida o la bajada y, sobre todo, entender que los mercados financieros son complejos y pueden cambiar de dirección abruptamente. Mantener la cabeza fría en un entorno volátil y caótico es parte fundamental de la mentalidad de un inversor de largo plazo. La importancia de un horizonte temporal definido es otro aspecto clave para sobrevivir a la inflación y al juego emocional de las inversiones.
No es igual invertir a corto plazo con el objetivo de obtener ingresos mensuales que hacerlo con vistas a una jubilación dentro de 20 años. La estrategia, los activos elegidos y el nivel de tolerancia al riesgo cambian radicalmente según el horizonte que se tenga. Quienes invierten para el retiro disponen de más tiempo para soportar volatilidades temporales y aprovechar los ciclos de mercado, mientras que quienes necesitan liquidez a corto plazo deben ser más cautos. Y quizás inclinarse por activos con menor exposición a fluctuaciones bruscas. Un error frecuente es mezclar objetivos, esperando ganancias rápidas con un capital destinado a un plan de largo plazo. Este desajuste puede conducir a movimientos impulsivos cada vez que surja una oportunidad de especulación, poniendo en peligro la estabilidad futura. Por ello, conviene reflexionar con detenimiento: ¿para qué quiero invertir? ¿Cuánto tiempo puedo dejar inmovilizado mi dinero? ¿Qué proyectos personales o familiares dependen de estos fondos? Estas preguntas ayudan a fijar una estrategia coherente y a blindarse contra los arranques emocionales. La inversión en bienes raíces ha sido tradicionalmente una de las fórmulas preferidas para protegerse de la inflación. Con frecuencia, los precios de las propiedades tienden a subir en sintonía con el costo de la vida, y en algunos lugares lo hacen incluso por encima del promedio general. Sin embargo, no todas las oportunidades inmobiliarias son iguales. Es necesario valorar la ubicación, la rentabilidad por alquiler, los gastos de mantenimiento y la situación legal. Asimismo, la situación global puede afectar la demanda de alquileres o la capacidad de pago de los inquilinos. Por eso, antes de lanzarse a comprar una vivienda o local como inversión, es fundamental realizar un análisis similar al que se haría en la bolsa, estimar los flujos esperados, la plusvalía potencial y los riesgos latentes. Aunque en el imaginario colectivo la inversión inmobiliaria se ve como un valor seguro, existen burbujas locales y crisis de crédito que pueden hacer caer los precios por periodos prolongados. Así, la diversificación también es aplicable al sector inmobiliario, combinando diferentes tipos de inmuebles, en distintas regiones, para diluir riesgos específicos. Las materias primas y los metales preciosos, como el oro y la plata, se han considerado históricamente como refugios de valor. En tiempos de incertidumbre o de alta inflación, los inversores suelen refugiarse en estos activos al suponer que conservan mejor su valor que el dinero fiduciario. Sin embargo, el precio de los metales también fluctúa y puede sufrir recortes significativos, especialmente cuando la economía global se estabiliza y la gente vuelve a activos más orientados al crecimiento. En consecuencia, incluir metales preciosos en una cartera puede ser una buena idea de protección, pero no debe constituir la totalidad de la estrategia. Además, existen formas de invertir en materias primas a través de fondos cotizados, futuros o acciones de empresas mineras. Cada vía tiene sus propias complejidades, y la volatilidad puede ser elevada en el corto plazo. Para un inversor que busca contrarrestar la inflación, un porcentaje moderado en estos activos puede ser útil, siempre que se entienda que no generan renta periódica y que su principal valor reside en la expectativa de que mantendrán o incrementarán su cotización frente a la depreciación de la moneda. La renta fija, como los bonos corporativos o gubernamentales, también forma parte de una estrategia de inversión que proteja frente a la inflación, aunque en menor medida. Si bien estos instrumentos ofrecen pagos periódicos, cuando la inflación supera el cupón que un bono paga, se pierde poder adquisitivo. Por eso, hay que estar atentos a las tasas reales, que se calculan restando la inflación a los intereses nominales. En ciertos periodos, sobre todo si los tipos de interés suben, pueden encontrarse bonos que ofrecen tasas competitivas. Algunos bonos ajustados por inflación, emitidos por gobiernos, garantizan un rendimiento ligado al índice de precios, mitigando parte del riesgo. Sin embargo, no hay que olvidar que la renta fija conlleva su propia volatilidad y riesgo, pues los precios de los bonos pueden bajar si el mercado exige mejores tasas o si aumenta la percepción de riesgo soberano o corporativo. La clave es equilibrar estos instrumentos en la cartera, teniendo claro que su función principal suele ser estabilizar el rendimiento total y no tanto generar altas ganancias. Las acciones de empresas sólidas que reparten dividendos representan otra alternativa para combatir la inflación. Cuando se invierte en compañías capaces de trasladar los incrementos de costos a sus clientes sin perder competitividad,
se obtiene un flujo de ingresos creciente en forma de dividendos, que puede servir para compensar el encarecimiento de la vida. Además, las empresas con ventajas competitivas o monopolios de facto tienen cierto poder para ajustar sus precios, lo que beneficia al accionista a largo plazo. No obstante, es esencial examinar los fundamentos de cada compañía, desde sus estados financieros hasta su posición en el mercado, pasando por la calidad de su equipo directivo. De nada sirve invertir en un modelo de negocio obsoleto o mal gestionado. También es necesario considerar la diversificación en este rubro, pues concentrarse en un solo sector o en un puñado de acciones incrementa el riesgo. Para algunos inversores, un fondo diversificado o un fondo cotizado puede ser más práctico que seleccionar títulos individuales. La cuestión crucial es mantener una perspectiva de varios años y comprender que, en el corto plazo, las fluctuaciones pueden ser significativas. La formación de burbujas especulativas, como se ha visto en distintas épocas, está muy relacionada con los sesgos psicológicos ya mencionados. La euforia y la codicia se convierten en detonantes de compras masivas, mientras que el miedo y la desesperación precipitan ventas en pánico. Entender estas dinámicas aporta una ventaja competitiva, ya que los grandes movimientos de precios no suelen ser causados únicamente por cambios en los valores fundamentales, sino también por la irracionalidad de las multitudes. En este sentido, resulta útil recordar que, tras un periodo de alzas irracionales, suele llegar una corrección. Por esta razón, entrar en un activo solo porque ha subido mucho puede resultar peligroso si no se fundamenta la decisión con un análisis claro. El inversor o ahorrador que desee protegerse frente a la inflación debe vigilar, además, la evolución de las políticas monetarias de los bancos centrales. Si estos deciden elevar las tasas de interés, podrían mitigar la inflación, pero también desincentivar las inversiones en renta variable. Este equilibrio delicado es parte de lo que vuelve apasionante y complejo el escenario financiero global. Aunque la mayoría de personas busca recetas rápidas o gurús que les indiquen dónde poner el dinero, la verdadera fortaleza se adquiere asumiendo la responsabilidad de las propias decisiones. La independencia financiera no se logra delegando totalmente en terceros, sino desarrollando criterios propios. En este proceso, es normal cometer errores, vender demasiado pronto o mantener una posición perdedora por demasiado tiempo. Lo importante es aprender de cada equivocación y refinar la estrategia. La lectura constante y la práctica disciplinada ayudan a que, con el paso de los meses o años, uno sea capaz de sortear mejor los impulsos emocionales. Al final, aunque resulte un tópico, la experiencia y la perseverancia suelen ser más valiosas que cualquier secreto de inversión. No hay que desanimarse si al principio los resultados no son los esperados. Al igual que en cualquier disciplina, se requiere tiempo para consolidar los conocimientos y traducirlos en acciones consistentes. En la actualidad, el acceso a la tecnología ha democratizado la participación en los mercados. Plataformas de inversión y aplicaciones móviles facilitan la compra y venta de activos, incluso con montos muy bajos. Esto es un arma de doble filo. Por un lado, permite que más personas puedan proteger sus ahorros e iniciar su camino hacia la inversión. Por otro, fomenta la tentación de operar impulsivamente, sin un plan definido, al estar apenas a unos clics de distancia. El inversionista novato puede sentirse seducido por la inmediatez y la adrenalina, confundiendo inversión con especulación y multiplicando su exposición a pérdidas. Aquí radica la importancia de la formación y la autocontención, no confundir la facilidad de acceso con la inexistencia de riesgo. Un mercado que ofrece grandes oportunidades también presenta trampas sutiles, y la inflación no es el único factor que se debe vigilar. Acontecimientos geopolíticos, avances tecnológicos disruptivos y crisis sociales pueden transformar la economía global de un día para otro. Por esto, conviene mantenerse informado y no caer en el exceso de confianza cuando las cosas van bien, ni en el pesimismo absoluto cuando todo parece desmoronarse. Cuando se contempla el largo plazo, la capitalización compuesta o interés compuesto desempeña un rol fundamental. Este mecanismo consiste en reinvertir las ganancias para que generen mayores rendimientos en el futuro. El interés compuesto puede llegar a ser muy poderoso si se conjuga con la paciencia y la constancia.
Se ha dicho que es la octava maravilla del mundo porque, con el tiempo, las cantidades crecen de forma acelerada. Sin embargo, para aprovecharlo, es necesario que los rendimientos superen sistemáticamente la inflación, de lo contrario, el efecto se ve anulado. La verdadera clave radica en la combinación de un plan de inversión que genere más que la tasa inflacionaria y la reinversión disciplinada de los beneficios. Aunque parezca una meta difícil, la historia de los mercados de valores indica que, en horizontes de 10, 20 o 30 años, muchos índices han superado la inflación a largo plazo. Ese potencial de crecimiento es lo que impulsa a muchas personas a invertir, especialmente de cara a la jubilación o a proyectos de vida a gran escala. Quien comprende este poder de reinversión y tiene la perseverancia de sostener posiciones puede batir la inflación con mayor seguridad. La inflación, de forma más sutil, también moldea las aspiraciones y el estilo de vida de las personas. Muchos se ven obligados a reducir gastos o buscar fuentes de ingresos adicionales para compensar la subida de los precios. En momentos de crisis, la calidad de vida puede verse comprometida y aumenta la presión por buscar soluciones rápidas. Sin embargo, caer en ofertas milagrosas o sistemas de enriquecimiento piramidales es un riesgo frecuente cuando la necesidad aprieta y la información financiera es escasa. Estos esquemas se aprovechan del deseo de contrarrestar la inflación y de la esperanza de lograr ganancias fáciles, pero terminan en grandes estafas. El mejor antídoto contra el engaño es la educación. Conocer qué es plausible en términos de rentabilidad, cuánto se tarda en generar determinado nivel de ingresos pasivos y cuáles son los pasos reales para desarrollar una cartera robusta. La prudencia aconseja desconfiar de rendimientos garantizados que superen holgadamente a los del mercado. Si fuera tan sencillo, todo el mundo se haría rico sin esfuerzo. Como suele decirse, a mayor rentabilidad prometida, mayor es el riesgo, y esto debería encender las alarmas ante promesas poco realistas. Las crisis globales, lejos de ser un escenario meramente catastrófico, también generan coyunturas atractivas para quien cuenta con liquidez y visión estratégica. Ciertas compañías se deprecian en exceso cuando el ambiente es muy pesimista, y quienes pueden comprarlas a precios de ganga tienden a ver recompensas considerables en el futuro. Invertir en momentos en que todo parece derrumbarse exige valentía, pues se va en contra del sentir colectivo. Aquí se refleja otra vez la importancia del control emocional y el análisis profundo. El inversor contracorriente sabe que, detrás de la incertidumbre, se encuentran oportunidades que raras veces aparecen en los ciclos normales. Por tanto, prepararse para la siguiente recesión, en lugar de temerla, puede implicar mantener fondos de reserva listos para tomar posiciones cuando los precios caigan. Aún así, la prudencia dicta que no debe invertirse el dinero destinado a necesidades básicas o emergencias, ya que cualquier inversión puede experimentar volatilidad. La línea entre la audacia y la irresponsabilidad puede ser fina, pero se puede dibujar con la combinación de formación, plan estructurado y una reserva de liquidez para gastos imprevistos. La inflación varía según regiones y países, debido a factores como la política económica, la productividad industrial, la demanda interna y la estabilidad política. Mientras en unas latitudes se controla mediante políticas monetarias agresivas, en otras se dispara por la falta de confianza en las instituciones y por el endeudamiento excesivo. Conocer la realidad regional permite afinar aún más la estrategia de inversión. Por ejemplo, hay naciones que viven tradicionalmente con inflaciones de 2 dígitos, lo que obliga a la población a refugiarse en divisas fuertes o bienes que preserven valor. En cambio, otras economías cuentan con mecanismos eficaces para mantener la inflación por debajo del 4% anual. También es importante prestar atención a las fluctuaciones de los tipos de cambio, ya que la depreciación de la moneda local frente a una divisa de referencia puede exacerbar la inflación interna. En un mundo globalizado, es posible invertir en mercados internacionales, lo que brinda un escudo adicional para compensar desequilibrios de la economía doméstica. Esta internacionalización requiere conocer las normas de cada país y los eventuales riesgos geopolíticos, pero a la vez ofrece la oportunidad de beneficiarse de tendencias globales que no siempre afectan igual al ámbito local. La mentalidad emprendedora es otra forma de enfrentar la inflación. Más allá de comprar y vender activos financieros,
Crear o invertir en proyectos productivos puede generar un flujo de ingresos que se actualice conforme a la inflación. Un negocio bien gestionado puede subir precios, adaptarse a la demanda y expandirse a nuevos mercados. El problema surge si la inflación se vuelve descontrolada, dificultando la planificación de costos y aprovisionamiento. Aún así, emprender o invertir en emprendimientos sólidos brinda una diversificación adicional y no depende exclusivamente de la evolución de los mercados bursátiles. Por supuesto, el emprendimiento también conlleva riesgos. Se requiere experiencia, un plan de negocios claro y la capacidad de enfrentarse a imprevistos. Pero si se identifica una necesidad insatisfecha y se ofrece un producto o servicio de calidad, el negocio puede prosperar pese a la inflación. Invertir en innovación, tecnología, logística o en sectores que siguen creciendo a pesar de las crisis macroeconómicas puede transformarse en un antídoto contra la pérdida de valor del dinero. A medida que se avanza en la comprensión de la inflación y en el desarrollo de estrategias de inversión, resulta fundamental cultivar un círculo de apoyo. Intercambiar experiencias con otras personas que también estén aprendiendo, formar parte de grupos de estudio o comunidades de inversores contribuye a compartir fuentes de información confiables y a contrastar opiniones. Esto no significa seguir ciegamente el consejo de desconocidos, sino más bien construir una red de contactos que enriquezca la perspectiva y ofrezca referencias de análisis. La inversión es un camino solitario en el sentido de que cada uno asume sus propios riesgos, pero es colaborativo en tanto que se nutre de una realidad compartida y de la acumulación de experiencias colectivas. Escuchar historias de éxito y fracaso de otros inversores aporta lecciones que evitan tropiezos similares. Además, contar con el apoyo de quienes comprenden la lógica de los mercados ayuda en la gestión de la ansiedad que a veces aflora cuando se observan movimientos bruscos en los precios. El crecimiento personal vinculado a la inversión y la protección contra la inflación no es únicamente de tipo financiero. A medida que se desarrolla disciplina, paciencia y control emocional, la personalidad misma se fortalece. Aprender a gestionar la frustración ante pérdidas temporales o la euforia ante ganancias inesperadas mejora la capacidad de tomar decisiones en otras áreas de la vida. La constancia, la reflexión y la capacidad de posponer la gratificación inmediata son cualidades que trascienden el entorno económico. Invertir, en cierto modo, es un espejo que refleja los rasgos de carácter de una persona. Quien logra superar el miedo y la codicia se encuentra mejor preparado para abordar proyectos a largo plazo, ya sean empresariales, laborales o personales. Así, la búsqueda de estrategias para combatir la inflación puede derivar en un profundo autoconocimiento y en el desarrollo de habilidades que influyen positivamente en la vida cotidiana. Al final, la riqueza no solo se mide en dinero, sino en la solidez de las bases psicológicas y emocionales que permiten sostenerlo. Para concluir, la inflación es una realidad ineludible que erosiona la capacidad adquisitiva de las personas, especialmente cuando se ignora su existencia o se piensa que no queda más remedio que aceptarla. Existen herramientas e instrumentos financieros para hacerle frente, desde la diversificación de inversiones hasta la disciplina emocional para sortear las trampas de los sesgos psicológicos. El camino no es sencillo, pues exige un aprendizaje constante, un análisis cuidadoso y la valentía de tomar decisiones impopulares cuando la multitud se comporta de forma irracional. Sin embargo, quienes se deciden a proteger y hacer crecer su patrimonio a largo plazo pueden encontrar recompensas notables. La educación financiera, el control emocional, el apoyo de una comunidad y el sentido común se erigen como pilares fundamentales para navegar con éxito en un mundo inflacionario y volátil. Aunque el panorama económico global parezca incierto, siempre hay oportunidades latentes para quienes estén preparados y posean la constancia de seguir un plan coherente. Entender el fenómeno inflacionario y anticiparse a sus efectos es el primer paso, pero lo crucial es la acción disciplinada que convierte el conocimiento en resultados palpables. Así, la búsqueda de la prosperidad se transforma en un proceso de crecimiento integral, donde la persona no solo defiende su dinero de la depreciación, sino que también expande sus horizontes mentales y construye bases sólidas para su futuro. Gracias por llegar hasta aquí y por tu atención a lo largo de estas páginas. Este es solo el inicio de un viaje apasionante que puede transformar profundamente tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura, donde seguiremos profundizando en estrategias,
herramientas y reflexiones para que alcances tu máximo potencial en el terreno financiero y, sobre todo, en el ámbito humano. Adelante con determinación y confianza.